a disfrutar la charla que nos va a dar la distinguida jurista, doctora Marina Gariani de Vidal, que es una persona muy distinguida y es un honor para nosotros tenerla acá. Hoy nos va a disertar sobre usucapión. Quiero agradecer a Gaspar, que en su función de vicepresidente fue quien entabló el contacto con la doctora, así que bueno, muchas gracias. Los dejo disfrutar de la disertación. Antes quiero cumplir con agradecer a todos los que me convocaron para estar hoy acá. ¿Cómo es que se llama? Consejo. No, porque en otras provincias se llama Colegio de Agrimensor, entonces me confundo. Bueno, encantada de estar acá. Agradezco, ya les digo, a las autoridades, en fin, y a ustedes por estar todos acá, que realmente no esperaba ver a tanta gente reunida acá, sobre todo porque yo siempre lo digo, yo soy abogado, es decir, sé la parte jurídica, ustedes saben la parte técnica. La parte técnica es sumamente importante en el sentido que siempre un profesor nos decía, un título, jurídicamente hablando, se puede inventar, puede haber un título que no exista y circule, que son los casos de doble dominio, bueno, ya vamos a ver, pero un pedazo de tierra no se puede inventar, está ahí, y entonces eso es la labor de ustedes, determinar los pedazos de tierra, las parcelas y demás entonces les aclaro, yo voy a hablar de la parte jurídica. Desde luego conozco bastante, por haber estudiado tantos años todo el asunto de la planimetría y demás, pero yo no soy agrimensor, así que me van a disculpar si algo no puedo contestarle, porque además esto es una reunión de profesionales, los cuales en la cual a mí siempre que voy a hablar a cualquier lugar me gusta intercambiar ideas. Esto del diálogo que ahora está tan de moda, yo siempre lo apliqué, es decir, si quieren hacerme preguntas, no es ninguna clase magistral, ni mucho menos. Es tampoco una charla, porque una charla medio desmerece, ¿no? Es una reunión, entonces me pueden interrumpir cuando quieran, cuando no entiendan algo, desde luego, preguntarle, bien, me hacen hasta un favor, porque si no, hablar como un loro tampoco es adecuado, uno se cansa mucho. Así que bueno, yo voy a empezar con este tema de la usucapión, o sea, la prescripción adquisitiva, tema antiquísimo. Venía conversando con el chofer del auto que me trajo y dice, ¿y eso qué? Entonces yo le explicaba, y dice, sí, y esto ya viene del derecho romano, imagínense desde dónde viene, ¿no? Con sus más, sus menos, otros. Pero bueno, es un tema antiquísimo y sumamente importante. Sumamente importante porque la usucapión, ¿no? Sobre todo en nuestro país, sirve para purificar los títulos. En nuestro país hay provincias enteras que no tienen títulos, es decir, solamente hay ocupaciones, con sucesión, van cediendo los derechos y acciones posesorias, todo eso voy a explicar. Y bueno, así se edifica, de manera que van tratando de purificar, digamos, compatibilizando los catastros con el registro de la propiedad, porque no hay registro de la propiedad que no deba tener un catastro atrás, ¿no?
Ya lo decía un maestro del derecho como fue Antonio Bibiloni, en el año 1930 él ya se pronunciaba contra los robos de inmuebles que existían. Ya voy a explicar lo que es robo, no en sentido técnico, porque el robo es de cosas muebles, y acá estamos hablando de inmuebles. Y él decía eso: un catastro es indispensable. Y el catastro se edifica sobre la labor de ustedes, Así que somos todos importantes en esta labor de que los títulos sean verdaderos títulos legítimos y que brinden seguridad jurídica, que es a lo que se debe ambicionar todo el mundo, el mundo jurídico y el de ustedes también tienen que apuntar a la seguridad jurídica, estabilidad, y eso solamente se logra con títulos legítimos, que se apoyan, como ya les digo, en los planos, los catastros, las cédulas, los estados parcelarios, etc. Bueno, para empezar, quiero decirles que usucapión es igual a prescripción adquisitiva, ¿no? Porque los derechos se pueden adquirir y perder por prescripción. Prescripción liberatoria, una deuda, por ejemplo, pasa el tiempo, no se reclama, prescribe. Y la prescripción adquisitiva, que se mueve en el ámbito de los derechos reales, ¿no? Eso es por la ocupación. Es posible, con el transcurso del tiempo, arribar a adquirir un derecho. Entonces, miren lo que es que un usurpador, un delincuente que se introduce en un inmueble con determinados requisitos de su relación con la cosa, resulta que él adquiere un derecho. Entonces, fíjense qué tremendo poder de la usurpación, ¿no? Y esto es así porque muchas veces, claro, cuando uno va a explicar a chicos así del grado en la facultad, dice, oh, no puede ser que un usurpador se convierta en propietario. Y sí, se convierte, porque él trabaja el inmueble, ¿no? Lo hace producir, mientras que como la usurpación va a la usurpación unida al desinterés del propietario, es castigado. Yo me desentiendo de mis inmuebles. Bueno, los inmuebles están para que produzcan. Entonces es como un premio que se le da al usurpaciente, ¿no? Con menor cantidad de años que tiene que estar en la ocupación. Ahora nosotros tenemos 20 años, 10 años, ya lo voy a explicar. Pero se está propiciando un acortamiento de los plazos, esto de la usurpación, menos. Porque claro, en la época de Vélez, que es de donde viene el 1871, que se sancionó el Código Civil, ahí que eran las carretas y demás, ahora con todas las facilidades de comunicación que hay. ¿Me escuchan? Sí, porque el otro día di media clase y atrás no me escuchaban, no quería morir. No se justifica plazos tan largos, ¿no? Inclusive en otros países, por ejemplo Brasil, que hay usurpaciones de 5 años, ¿no? En las zonas rurales, pero bueno, eso es otro cantar. Entonces, usurpación es prescripción adquisitiva, o sea, adquirir derechos por el transcurso del tiempo. El ámbito en el que se mueve la prescripción adquisitiva es en el de los derechos reales. Derechos reales. Derechos reales son esos derechos que ponen a la persona en contacto directo con la cosa y que previa publicidad, es una relación directa e inmediata, porque si yo, por ejemplo, contrato qué sé yo, le compro un caballo a una persona,
yo con el caballo no tengo relación, ¿no? Sino que me lo tienen que entregar para que yo me haga propietario. En cambio, si yo soy propietario de un inmueble o de este saco, yo estoy en una relación directa e inmediata con la cosa. Eso es el derecho real, que unir previa publicidad, siempre se dice, crea publicidad para ser conocido por toda la sociedad. ¿Y por qué? Porque el derecho real exige el respeto de toda la sociedad. Mientras que un contrato es entre las partes, punto, el caballo y con el que me vendió, nada más, no lo puede extender a tercero. El derecho real es, se dice, oponible erga omnes, es decir, contra todos los hombres. Por eso se exige publicidad rigurosa, que en materia de inmuebles son los registros de la propiedad, de los que hablé hace un momentito, ¿no? Entonces, los derechos reales se adquieren, van bien hasta acá, sí, dije, los derechos reales entonces se adquieren, se distingue desde el punto de vista jurídico entre vivos y por causa de muerte. Ustedes habrán leído por ahí mortis causa, quiere decir, porque los abogados usamos mucha terminología latina, ¿no? Porque nuestro derecho se basa en el derecho romano, entonces da dique decir las cosas en latín. Bueno, pero esto es algo. Entonces contra todos se ejerce, por eso se exige la publicidad, y los demás no están obligados a nada por la existencia del derecho real, sino lo tienen que respetar y punto. Diferente, que me vendió el caballo me lo tiene que entregar en determinadas condiciones. En cambio, ustedes, ¿qué les importa si yo soy dueña de saco, de un pedazo de terreno? Nada. Tienen que respetar y punto. Entonces, se adquieren, ya lo dije, entre vivo o mortis causa. Mortis causa, o sea, por causa de muerte, ocurre, ustedes me escuchan, ¿no? Porque a veces atrás, mortis quiere decir que por la muerte de una persona, sus cosas y deudas también, y créditos desde luego, pasan a manos de sus herederos, ¿no? O sea, vamos a ejemplificar, un inmueble propietario, la persona muere, entonces inmediatamente con la muerte se abre lo que se llama la sucesión, pero no sucesión de un expediente, sino sucesión en los derechos. El expediente viene después. Sucede inmediatamente con la muerte, se abre la sucesión, la muerte. Y el heredero es propietario y poseedor de todo lo que el muerto era poseedor y propietario, aunque ignore que la sucesión le ha sido diferida. Eso es mortis causa. Y si a veces se habla de posesión hereditaria, porque esto también es importante y si no se conoce bien la diferencia puede confundir. Posesión hereditaria no es la posesión común de tener una relación con la cosa. Posesión hereditaria es estar investido de la calidad de heredero. Eso es. Que algunos sucesores los inviste la ley, que son ascendientes, descendientes y cónyuges. Y a otros, como los otros sucesores, pueden ser colaterales, como por ejemplo hermanos, primos, tíos, y los testamentarios los tiene que investir el juez. Eso es la posesión hereditaria, que vuelvo a recordar, nada que ver tiene con la posesión de la que ahora vamos a hablar como uno de los elementos de la usucapión. Entre vivos, ¿no? Hay distintos modos que se llaman de adquirir los derechos reales. Unos son derivativos, son modos
en los cuales interviene un acto jurídico de traslado del derecho real unido a la entrega, que es la tradición que ustedes habrán escuchado, que en nuestro país intentó ser suprimida por el Código Nuevo Civil, y eso sustituida por la inscripción en los registros, que podrá estar muy bien para lugares, para Buenos Aires, la capital federal, me refiero, donde hay registros, pero en las provincias no es así, es decir, los registros tienen muchísimas falencias y edificar sobre ello la adquisición de un derecho real era un dislate total. Entonces eso, gracias a Dios, los que redactaron el código se convencieron y quedó la tradición. Entonces título y modo. Título suficiente, modo suficiente. Título suficiente es todo acto jurídico traslativo del derecho real. Eso es título suficiente. Que tiene, ¿no?, la aptitud según la ley para trasladar el derecho real, ¿no?, para hacer adquirir el derecho real. Entonces, por ejemplo, una compraventa lo tiene. Por ejemplo, una locación no lo tiene, porque no traslada el derecho real. Un comodato, o sea, un préstamo de uso de un inmueble, tampoco. Entonces, eso es, no son títulos suficientes. Y además eso unido a la entrega material de la cosa, porque no basta, por ejemplo, ustedes habrán leído y leerán en las escrituras cuando de compraventa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se dice, le transmite todos los derechos de posesión que tiene y le hace entrega de la cosa, pero eso nada, es en los papeles y no sirve para nada. Sirve entre las partes como una vendedor y comprador, como una confesión de que esto se llevó a cabo, pero no prueba la entrega material que según nuestro derecho es indispensable para constituir los derechos reales. La tradición. Y además, para oponibilidad a los terceros interesados se requiere para los inmuebles la transcripción, no transcripción, el registro del título en el registro de la propiedad, ¿no? Eso es entre vivos y modos derivativos. Entonces esos son modos derivativos, título y modo. Pero hay otros que son originarios, entre ellos está la usucapión. Es decir, en los títulos derivativos, ¿no?, yo derivo mi derecho del antecesor. Se llama también autor. No sé por qué se llama autor. Autor es el antecesor. Por ejemplo, el vendedor es un autor. Y el muerto también es un autor. El causante. Son denominaciones que se tienen. Entonces, si yo derivo mi derecho de otro, ese derecho se me transmite con todas sus cualidades y vicios. Quiere decir que si hay una nulidad atrás, una ineficacia, eso a mí se me transmite y lo tengo que purificar. Y justamente la usucapión sirve para eso también, para sanear. Según algunos es el único modo de sanear los títulos defectuosos, ¿no? Así que de ahí también su importancia. La usucapión, por el contrario, no es derivada, no es una adquisición derivada de otro, sino una adquisición originaria. Quiere decir que el derecho real nace en la cabeza del usucapión. Por lo tanto, ese derecho, como es originario, no se le transmite ningún vicio, porque es sin vicios. Lo adquirió y lo adquirió sin vicios. Entonces, eso es
una adquisición originaria que es la usucapión. Pero acá, bueno, ustedes no sé si les interesa, pero a los abogados, a los escribanos les interesa muchísimo, porque supóngase que yo soy el dueño, no me ocupo de mi tierra, bueno, otro la ocupa, se pasan los 20 años, los años que fueran, pero hay ahí constituida, supóngase, una hipoteca, que le llamamos las cargas reales, ¿no? Una hipoteca constituida sobre... Y entonces, fíjense, el que adquiere por usucapión, que su adquisición es originaria y que por lo tanto nace en su cabeza, quiere decir que la hipoteca no le es oponible. ¿Qué les parece? Bueno, algunos piensan que no, pero la mayoría ya hemos llegado a la conclusión de que sí que le es oponible. Porque que sea una adquisición originaria solo quiere decir que no se le transmiten vicios del anterior, pero no, que no deba respetar los derechos reales constituidos por el anterior. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué? Porque los derechos reales son oponibles erga omnes, es decir, contra toda la sociedad, entre la cual está el usucapiente. ¿Entendieron? Bien, esto es muy importante, porque esto por ahí en la vida diaria, así doméstica, ustedes se chocan con esto. Bueno, ¿me van diciendo después la hora o qué? No quiero saber. No, pero usted qué le dijo, 3:30, no sé. No sé. Yo tengo un poco oído de tísico. Bueno, no importa. Bueno, entonces lo tenemos ahí. Quiero, recalcar bien esta cuestión del originario o del derivado. La usucapión es originaria. Estamos en la usucapión inmobiliaria. A ver, quiero respetarme a mí misma. Bueno, muy bien. Ya concepto y carácter, me hice ahí un plan que se lo mandé a usted. Bueno, lo quiero más o menos seguir porque yo soy muy desordenada, entonces me quiero ordenar con eso. Los elementos de la usucapión, es decir, para que se genere una adquisición de derechos reales a través de la usucapión, son necesarios dos elementos: posesión y tiempo. A su vez, justamente porque se necesita la posesión, no todos los derechos reales se pueden adquirir por usucapión. Por ejemplo, una hipoteca, jamás, porque no. Todos los derechos de garantía se adquieren derivan de contratos y no pueden ser por usucapión, nunca. Y la hipoteca, por ejemplo, o la prenda con registro, no pueden hacer de una posesión, nuestro derecho lo prohíbe, y aunque se trate de una prenda o una anticresis, que es cuando la garantía recae sobre los frutos de un inmueble, no se pueden adquirir por usucapión. Derecho a garantía, fuente contractual únicamente. Entonces, ¿qué derechos reales me quedan? Me quedan los derechos reales que se ejercen por la posesión. Entonces, solamente van a poder ser adquiridos, desde luego, dominio, condominio, usufructo, uso, habitación. Y me queda un derecho real, que son las servidumbres, que son derechos que recaen sobre cosas ajenas, ¿no? Necesita dos inmuebles y dos inmuebles que pertenezcan, aunque no sean linderos, pero sí que pertenezcan a distintos propietarios. Entonces, el titular de la servidumbre, a su inmueble se le llama fundo dominante, ¿no? Fundo dominante. Y al que soporta la servidumbre se le llama fundo sirviente. Ejemplo, una de paso. Son comunes en el interior. Entonces, yo soy dueña de un inmueble y
puedo contratar con mi vecino o no el paso para llegar a un lugar que a mí me interesa, por ejemplo, una carretera u otro camino que me sea más conveniente. Y entonces eso es servidumbre. Pero también las servidumbres son interesantes, aunque no se usa demasiado, son las servidumbres de, por ejemplo, no edificar a mayor altura. Esa no está difundida. Estaba en el derecho romano y entonces una vez yo estaba en una ciudad de Francia, sí, en una plaza, así que se veía el río, la ciudad, mira para abajo y dice, que el rey Luis no sé cuánto le había concedido todos los dueños de inmuebles, imagínense lo que sería, aledaños, una servidumbre que se llama altius non tolendi, no edificar a mayor altura, ¿entienden? Eso no se conoce mucho acá, no está muy difundido, pero si yo tengo una vista maravillosa sobre un parque, un lago, una montaña, puedo preservar esa vista a través de una servidumbre. Ya me estoy yendo a otro lado. A través de una servidumbre que la puedo pactar como real y perpetua. Quiere decir que cualquiera sea el propietario del fondo sirviente o del dominante, la va a tener que respetar. ¿Me entiende? Eso sí. Y entonces son servidumbres positivas. Esto no es un delirio mío, ya van a ver por qué yo digo esto. Las servidumbres positivas implican que para ejercerla se necesita una actividad del fondo, del dueño del fondo dominante, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería? ¿Cuál? Y la de paso, porque pasar, no tengan miedo, yo también me equivoco y bueno, no estoy para tomar decisiones. Lo que a ustedes se les ocurra, porque así yo veo si estoy explicando bien o estoy mal. Entonces, la de paso, yo paso, se necesita. Y esa servidumbre, en cambio, la de no edificar, nada, no se requiere ninguna actividad del fondo dominante. Claro que si se viola, puede tener una acción para que me la restaure, etc. Entonces, acá hay servidumbres positivas, que son estas, por ejemplo, la de paso, acueducto, y otras que son negativas, como esta que les acabo de comentar. En Del Sarfield, ¿no?, había unas cuantas clasificaciones de servidumbres. Aparecen en los planos de ustedes. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué ustedes las ponen ahí notas de plano, no sé qué, y dice restricciones? Hasta que yo aprendí que las restricciones eran las servidumbres, me costó. ¿Y por qué les ponen otro nombre? No, les pregunto de verdad, no sé. ¿Y por qué eso sí? Es un sector que se denomina restricciones y se le pone todo lo que se le impide. O sea, la amplitud del dominio. Al dominio de... Sí. Bueno, fíjese que nosotros, los abogados, distinguimos muy bien de restricciones y servidumbres, porque la restricción es una limitación normal del dominio que no se indemniza. En cambio, la servidumbre, como es anormal, porque el dominio se presume exclusivo, perpetuo y todo lo demás, y absoluto, y entonces se indemniza, o por lo menos si lo contrato tengo que pagar precio, o no, por ahí el dueño me la concede graciosamente y punto. Entonces, no sé por qué. Ya sé por qué. Por las servidumbres positivas y negativas. Pero la verdad no sé por qué desemboqué en todo esto. Porque yo pregunté. ¿Por qué? Muy bien. Entonces, positivo.
Vélez, ya le digo, tenía un montón de ¿Usted me quería hacer una pregunta? Eso, de Bueno. contar lo que estaba diciendo. Esto de las clasificaciones varias tenía, ¿no? Entonces estaban positivas, negativas, estaban servidumbres continuas y discontinuas, aparentes y no aparentes. Entonces, continuas y discontinuas era una cosa, que era, por ejemplo, se decía, la servidumbre se ejerce por sí misma. Por ejemplo, una de vista es continua. Una de paso, ¿qué es? Discontinua. Porque se ejerce cada vez que se pasa. Aparente, bueno, esa es más fácil, aparente y no aparente. Aparentes son las que se ven, ¿no? Con los ojos de la cara, ¿sí? Por ejemplo, una puerta, una ventana, un camino. Y no aparente, esta de vista no aparece, pero va a surgir después de los títulos. Entonces Vélez decía que el ejercicio inmemorial de una servidumbre no causa su adquisición, salvo que se trate de servidumbres continuas y aparentes. Entonces, fíjense, la de paso que podría adquirir por usucapión, hay un camino, el ejemplo, se puede, el DLC, ahora vamos a ver acá. ¿Qué dije de la de paso? Y ustedes me contestaron bien, no se puede, ustedes pasan en un campo, y ese campo, aunque pasan 18, antes de Vélez, antes de este código, y ahora también tengo mis dudas, en Vélez, ¿qué pasaba? 10.000 años, y era simplemente un acto de tolerancia o de buena vecindad, usted no quería nada, lo cual no sé si estaba mal. En cambio, la de acueducto sí, porque es el agua que corre, aunque tuviera que levantar la compuerta, levanta y pasa el agua por sí sola. Y si había signos visibles, se podía adquirir, pero solamente por la usucapión larga, es decir, de 20 años. Ahora, este código dice lo siguiente: la servidumbre positiva, ya recordemos, se necesita posesión y tiempo, ¿no? Entonces, los derechos que se fijan por la posesión. Las servidumbres positivas se ejercen por actos posesorios que realiza el titular sobre la cosa. No era para nada y ahora de repente sí va a servir, y bueno, ese derecho transitorio es uno de los problemas más difíciles que enfrenta todo el que se dedica al derecho, ¿no? A mí me parece que no es computable, porque lo que no era, no era. Ahora sirve, pero bueno, qué sé yo. El derecho, a diferencia de lo que es para ustedes, que es 1 más 1, 2, qué lindo, trasolar, el derecho es un espanto, digo yo, ¿no? A esta altura digo, porque de cada norma, con suerte hay 2 interpretaciones, sino 3, 4 o más. Y por eso hay parte actora y parte demandada en los juicios. Hay abogados que defienden a una parte y a la otra. Entonces son interpretaciones, y eso es porque es una ciencia social. Entonces no es dura como la de ustedes, matemáticas. Entonces es así. No, y los jueces decimos a veces, cuando tenemos prueba rendida, usted no puede decir 1 más 1, 2. Dice, bueno, esto qué sé yo, me convence. Entonces, ¿saben? La frase de los jueces es: las pruebas rendidas me convencen con la certeza moral que surge de la única posibilidad. Me convenzo de que de acuerdo con la prueba hay tal derecho o no. Miren, por eso ustedes van a ver con estos
bueno, hago una crítica al derecho, a todo, porque hay supongamos una norma, a usted le toca a un juez y le va a resolver una cosa, y le toca a otro y le resuelve lo contrario, pero eso no es como se cree la gente común, que es porque lo coñaron o algo, no, es porque son las diferentes interpretaciones, ¿no? Entonces al abogado le viene bien, tiene cliente, actor y demandar. Al escribano es horrible porque va a hacer una escritura y no sabe qué hacer. Entonces por ahí lo hace cuando le conviene decir que bueno, que hay discusiones doctrinales, informa a las partes y se arriesgan a hacer el negocio igual. Bien. La servidumbre, si son por contrato, que nacen por contrato, pueden también surgir de un testamento, no importa, surgen por contrato. Entonces ustedes tienen que mirar. Y cuando se constituye la servidumbre, siempre hay que aconsejar, constitúyala real y perpetua. Perpetua quiere decir que no se va a extinguir con el transcurso del tiempo. Real quiere decir que cualquiera sea el propietario del sirviente o del dominante, la servidumbre va a subsistir, con lo cual segundo el dominante va a valer mucho más. Si la servidumbre es personal mía y nada más. La carga la va a tener que aguantar siempre, porque es un derecho real oponible en cambio, si la servidumbre es personal, se extingue conmigo, no se traslada a los niveles, con lo cual disminuye muchísimo el valor, porque ya no va a tener la servidumbre si es ajena, ¿entendió? Así que no le diga más. No, ¿qué está aquí? Perdón, no sé si un hombre lo tengo que... Sí. ¿Qué pregunta? Yo, o sea, lo que iba a lo que dijo Bernardo, lo que la mayoría de las veces pasa es que hay pasada para los títulos que no tienen entrada, pero no está constituida, digamos, la servidumbre de hecho. O sea, si no es de palabra que siempre se utilizó ese camino para llegar y un día, qué sé yo, en el campo de adelante se muere el titular, viene el sobrino y le pone atrás que cierra. Bueno, está aquí. En Vélez Sarsfield, por más que, ¿no ve que le dije? El ejercicio inmemorial no hace adquirir derecho. Hay un paso, es un acto de tolerancia, nada. Quiere decir que en cualquier momento el dueño del fondo por el que pasa se lo pone. Pero ahora les digo, de ahí la importancia fundamental de esta reforma del código. El código de Vélez tenía un montón de notas abajo que Vélez explicaba que esto así, por esto. Este código no tiene una sola nota. Entonces, hay artículos incomprensibles o rarísimos que uno dice, que lo miras y dice, ¿qué habrán querido decir con esto? Se van a los fundamentos del anteproyecto y ahí dice vaguedades, pero no dicen concretamente por qué está esto dispuesto así. Y uno de estos artículos es ese, el párrafo que dice, las servidumbres positivas, por ejemplo la de paso, se ejercen por actos posesorios concretos y determinados sobre la cosa. Entonces, quiere decir, y no sé lo que quiere decir lo que dice ahí, o podría, fíjense la diferencia, que hoy una servidumbre de paso, si estoy con los que opinan que hay posesión, se adquiere a los 20 años. Y a los 20 años el sobrino le va a poder cerrar. Pero hay que ver si se computa el término anterior, a mí me parece que no. O sea, del 2015 tiene que esperar 20 años para que el sobrino. Y aunque siga pasando, no importa. Entonces, posesión y tiempo, bueno. ¿Posesión qué es? Es comportarse con... ¿Escuchan?
comportarse con una cosa como si se fuera titular de un derecho real, lo tenga o no lo tenga. Entonces, el propietario, si está en ejercicio de su derecho, es poseedor, pero además es un poseedor que se llama legítimo porque tiene derecho. Pero un usurpador, que es lo peor que hay, ese es también poseedor. Es poseedor, nada más que ilegítimo, de mala fe y vicioso, de lo peor que hay. Pero es poseedor. El propietario es propietario. Y el poseedor, que es vicioso, todo eso, al cabo de un tiempo se va a hacer titular del derecho real. La posesión puede ser legítima, ilegítima, de buena fe, de mala fe y aún viciosa. La posesión legítima es la que tiene atrás un derecho real, ¿no? O sea, posee derecho, ejercicio de derecho real. Pero la posesión es también exista o no el derecho real. Será otra y hará otros efectos. Pero acá, la posesión de propiedad. Bueno, y quiero aclarar que usted no puede usurpir contra sí mismo. Porque si usted ya tiene el derecho, ¿qué va a usurpir? Si usted es dueño, ¿va a usurpir? No. Entonces, no, salvo casos excepcionales, bueno, no importa, ya lo veremos o no, pero son muy especiales. No se puede usurpir contra sí mismo. Y las servidumbres siempre son sobre fondo ajeno. Si usted no la ejerce, perderá la servidumbre por lo que se llama por el no uso. Pero que no es usurpación, no, es otra cosa. Así como un usufructo usted no lo ejerce, lo pierde por el no uso. Y la servidumbre también. Con lo cual se relaciona con lo que usted me preguntó, porque si no la usa y los títulos son independientes, la va a perder por el no uso ese. Y ya entonces al propietario se le va achicando la carga real que soporta, con lo cual el inmueble va a ir subiendo un poco de precio. ¿Comprenden? Muy bien. Con lo cual, fíjense que para ser poseedor se necesita eso. Con lo cual, la posesión, ¿qué es? Comportarse como titular del derecho real. También se dice que es no reconocer en otro un señorío superior, ¿no? Eso lo inventé yo hace tantos años que ya me olvidé esas palabras, pero quiere decir eso. El poseedor se comporta como si fuera titular de un derecho real. Por ejemplo, con el dominio, que es lo más fácil. Me comporto como titular de un derecho real. ¿Lo tengo o no? Quiere decir que yo voy a hacer construcciones, voy a tirar abajo los alambrados, hago lo que quiero, construyo aguadas, lo que sea hago con esa tierra. No la voy a poder transferir porque si yo no soy dueño, aunque sea poseedor, nada, no puedo eso, porque va a saltar que no tengo título, registro de la propiedad, y ningún escribano va a hacer ningún, salvo falsificaciones y demás, bueno, no va a ser escritura traslativa. No, es de fuera. Entonces, el poseedor no reconoce en otro un señorío superior. Y ahora les digo, ¿un usurpador es poseedor o no? Es re poseedor, sí. ¿Por qué? Porque si no le hubiera pedido permiso para entrar. Entonces con esto se viene a diferenciar posesión y tenencia. La posesión me hace arribar a la usurpación, a la adquisición por usurpación. En cambio la tenencia no. Y por más que yo esté 100 años ahí, si soy tenedor, reconozco en otro un señorío superior, no voy a adquirir ningún derecho real. Adquiriré otras cosas, pero no un derecho real. Entonces, por ejemplo, un inquilino
¿Qué es? ¡Ay, qué bien! Ya lo entendí. Es tenedor. ¿Y dónde está la prueba más evidente de que es tenedor? Eso, que puede ser verbal, escrito o en fin, pero paga, le abre la puerta, mira, le pide, mire, se me rompió el calefón, me hace esto, ¿entiende? Reconoce en otro efecto. Entonces ese es tenedor y nunca hablará. Pero, ¿qué sucede? Hay una norma que dice: nadie puede cambiar por sí mismo ni por el transcurso del tiempo la causa de su relación con la cosa. Y les comento así, nada más, es una cuestión de nombre, que en este código la posesión y la tenencia, que en Belezarfil no tenía ningún nombre, acá en este código se llaman relaciones de poder. Entonces, cuando usted vea por ahí relaciones de poder, claro, no son de poder político ni nada, son posesión y tenencia, ¿no? Que tienen defensas y demás. Entonces, nadie puede cambiar. Si usted entró como poseedor, sigue. Pero si usted entró como tenedor, sigue hasta el fin de los tiempos. Jamás va a poder usufructuar, salvo que no intervenga, intervierta su título. Título me refiero a la causa, el motivo por el cual entró. Un locatario entró con la locación. Entonces, ese título hasta el fin. Pero yo puedo intervertir, es decir, darlo vuelta. Eso es, intervertir el título. Con lo cual, de tenedor me voy a convertir en poseedor. Y a partir de ahí voy a poder usar. ¿Qué es intervertir el título? Bueno, si el tenedor reconoce en otro un señorío superior, intervertir es desconocer el señorío superior. Entonces, ¿me siguen? Sí, fácil, me parece a mí. Con lo cual, tenemos que probar, porque como nadie puede cambiar, si yo digo no, yo intervertí, entonces ahora voy a intentar una usurpación, quiere decir que tengo que probarlo. El que alega tiene que probar, esa es la acción. Entonces yo tengo que probar. ¿Y la interversión cómo se prueba? Así entrando y diciendo, no, yo ahora te desconozco. No, tiene que ser por actos materiales, porque todo en la posesión se mueve en el mundo de los hechos, en el mundo fáctico, material de las cosas, físico. Entonces, un tenedor va a seguir así. ¿Cuándo se convertirá en poseedor y de ahí en más comenzará a poseer? Cuando intervierte. ¿Cuándo intervierte? Cuando desconoce. Y cuando desconoce, cuando se alza contra el señorío superior que hasta ese momento reconoció. Entonces, un locatario, es muy difícil la prueba. Los jueces son muy estrictos cuando dicen, no, así, entró como tenedor o como datario, le prestaron el inmueble y de repente lo quiere usufructuar. No, tiene que probar el alzamiento. ¿Cómo prueba el alzamiento? Con actos físicos. ¿Y cuáles? Y bueno, y ahí empieza. Los actos físicos son, por ejemplo, el locatario cambia la cerradura, no le permite entrada, no lo recibe, no le paga, pero el solo no pagar no es intervención. O por lo menos si no va acompañado de otros actos, no es intervención, es solamente un incumplimiento consensual, nada más. Pero no es intervención, pero digamos, es muy difícil definir. Lo define diciendo alzamiento, pero el alzamiento tiene que ser en los hechos, ¿no?
Entonces hago construcciones que no puedo hacer, un locatario que no puedo hacer, mejoras que no puedo hacer, ¿comprende? Entonces eso es alzarse, y recién ahí, cuando hay interversión, voy a empezar a sucapiar. Dejé de ser tenedor y paso a ser vos. ¿Entendieron? Sí. Trataba de buscar un ejemplo clásico, ¿no? Digo, el caso típico es el hombre que contrata en el campo, el cuidador de campo. El tema es siempre la posesión, cuando empieza ese punto de quiebre que podría llegar el hombre que cuida el campo a decir, a partir de que no me pagó más, no me paga que yo le cuido el campo, y ahí dejo de ser claramente ese hombre que cuidaba el campo, reconocía al titular de dominio porque el titular de dominio le pagaba para cuidarle el campo. No solo por eso. Está bien, pero vamos a suponer que le deja de pagar, que es un caso típico que le deja de pagar y se queda adentro. Eso no es intervención. Bueno, ahí Si eso. no reclama, él debería reclamar que no le pague. Ay, bueno, no le paga lo mismo que el inquilino que no paga. ¿Entiendes? Claro, si le reclama y el otro si le reclama está listo. Porque si le reclama reconoce el señorío superior. Por ahí no le conviene reclamar. Porque a veces el abogado tiene que moverse con las estrategias para ver qué es lo que quiere. Por eso, si la pregunta es que el abogado que cuida el campo manda una carta de documento al dueño para que le pague mensualmente y no lo hace. Se liquidó a sí mismo. ¿Se liquidó o empieza con su campeón? Claro. ¿Qué le va a decir? No sé, es así. No tiene buena fe, no tiene justicia, No importa. Pero si yo le reclamo que me paguen, ¿qué carácter le voy a reclamar? Por eso. ¿En qué carácter? No, porque Relación comercial, un tema civil. no. ¿Qué le va a decir? Usted, soy empleado, me tiene que pagar. Pimpa, ocupa el inmueble en virtud de ese contrato de trabajo, no sé cómo se llamará. Esta pregunta porque muchos, digamos, cuidadores de campo después nos dicen, ¿puedo hacer un plano de su campeón? ¿Poder hacerlo? Sí, pero es porque ese se alzó. ¿Entiende? Supóngase que alambró un pedazo de campo, tiró sus animales propios así. Cuando viene el propietario le dice, ¿qué hiciste acá? Y empiezo con la trabuco y lo echa. ¿Entiendes? Pero no es porque le deja de pagar solo. Tiene que... El caso es típico. Siempre el cuidador dice, yo soy sucapiente, porque me convertí en poseedor. Pero los jueces no hacen en muchos lugares. Tiene que probar el alzamiento. Y si le mandó la carta de documento reclamándole el pago de los salarios, se liquidó a sí mismo, ¿entiendes? Porque reconoció. Bueno, acá. No, a ver, yo te voy a decir una cosa. No, esta otra que es muy común. Resulta que está el cuidador, ¿cómo es? ¿Qué se llama? El puestero, eso, no me salió. Bueno, está ahí el puestero. Entonces, que muchas veces, es un caso típico también, se presenta y dice, vengo a iniciar la ocupación, qué sé yo cuánto, pero no de su puestito, todo el campo. Yo he visto usucapiones de puesteros que tienen hectáreas en la Patagonia, increíble. Entonces, por ahí puede ser que ellos ocuparon y, digamos, se alzaron contra el propietario respecto de ese pedazo. Pero ellos con eso quieren usucapiar todo. Porque había una norma en el código que decía que son actos posesorios la ocupación, aunque de cualquier forma que se tenga, bastando en una parte. Entonces ese puestero que está acá
resulta que después dice, no, si la ocupación me sirve para todo. Pero los jueces no son tontos, dicen, no, está instalado acá, tiene que probar actos posesorios de alzamiento de este pedazo, y si es de todo el campo, no. Y entonces el propietario conserva la posesión de todo el campo, del resto, quiero decir. Esa es otra de las cuestiones que a veces se plantean. Bueno, ustedes no aconsejen enseguida mandar cartas, documentos acá y allá, porque a veces se hunden con las cartas de documentos. Bueno, para regocijo de los abogados que tendremos. Ya tenemos entonces posesión exigible, hablamos de interversión de título, y ahora voy al tiempo. El tiempo, bueno, el tiempo es tiene que estar en posesión durante un tiempo, será usucapión larga y breve, 20 años, 10 años, después voy a explicar qué cosa. Pero ahí en la cuestión, en este programa, esta guía, yo puse unión de posesiones, porque es muy importante. Yo puedo poseer por ahí 2 años, pero si el anterior poseyó 18, me uso los 18 años, 18 y 2, 20, sí, 18 años y con los 2 míos basta, ¿no? Esto se llama unión de posesiones, suma de posesiones o accesión, nombre técnico, de posesiones. Unión es lo más. ¿Y cómo se produce esta unión? Cuando la sucesión es universal, es decir, al muere, y ya les expliqué, va a manos de los herederos, la posesión en el mismo momento de la muerte, ahí siempre están unidas. No están separadas, porque antes se decía, aunque ahora está mal visto porque no es moderno, pero quiere decir lo mismo, el heredero continúa la persona del causante. Eso es. Entonces, el poseedor de lo anterior. Entonces, eso es, no se pueden separar. Entonces, la posesión pasa al heredero, porque en realidad es la misma, que se continúa con todas sus cualidades y vicios. En cambio, cuando la sucesión es particular, vean que yo estoy diciendo sucesión, entonces quiere decir que hay como una transmisión, ¿no? Una transmisión a título particular, es decir, no es todo el patrimonio, es una cosa determinada dentro del patrimonio. Eso se llama sucesión singular o particular. Entonces, ahí están separadas las posesiones y las puedo unir si se dan determinados requisitos. Los requisitos son, claro, el anterior tiene que haber sido poseedor, porque si no, ¿qué voy a unir? Yo tengo que ser poseedor, tengo que demostrar. Pero además, tiene que estar esas posesiones, no pueden estar separadas por ninguna... Ay, se me duele. ¿No? Pobrecito, bueno, ¿qué va? Y sí, reconozco, es un plomazo todo esto, pero en fin. Cosas que pasan. Porque además todos trabajamos, venimos, bueno. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Lo de la muerte no pueden estar, pero estas están siempre separadas, los singulares. Lo que sí se pueden unir. ¿Cuándo se pueden unir? Cuando no están separadas por ninguna posesión viciosa y derivan una de la otra, unidas por un vínculo jurídico. Pueden ser las dos de mala fe o de buena fe, no importa. Es claro que si son de mala fe, que ahora la mala fe tiñe todo, ¿no? Entonces, uno es de buena fe y el que voy a unir,
yo soy de mala fe, se tiñe todos los 20 años, los años pasan. Pero fíjense, esto es una estrategia, me puede convenir. No me puede convenir si yo, por ejemplo, el anterior, poseyó 2 años y yo, ¿cuánto tengo que poseer? ¿Me entiendes? Si, bueno, la buena fe requerida cuando se trata de posesión breve. Si el otro 2, yo, ¿cuánto me falta? Si yo en cambio, si yo no lo uno, 8. ¿Entienden? Y a veces no. Están separadas, si quiero las uno y si no, no. Eso se llama unión, suma o accesión de posesión, que a veces me puede prestar una buena gana, ¿no? Pero ustedes van a unir su posesión a la de la anterior, pero tiene que haber posesión. Es decir, que si ustedes en un juicio, no sé, van a invocar la unión de las posesiones, tienen que probar que la anterior poseyó, y yo también, para hacer la unión que me va a permitir ahorrar tiempo personal para usufructuar. ¿Entendieron eso? Estoy como un chino hablando. No. ¿Pregunta? Sí, por favor. ¿Cuándo una persona física o jurídica empieza a tener edad o...? 10 años. No. Para la posesión. Vamos al ejemplo al revés. Viene una persona... No, espere. No, viene una persona de Perdón. 34 años. Déjeme ahora explicar esto. Para poseer se necesita discernimiento, 10 años nada más. Pero esto es cuando la posesión es como unilateral. Un chico puede ocupar y sí, le va a servir para usufructuar. ¿Entiendes? Porque para usufructuar, por usucapión larga, no necesita título de nada. Entonces se ocupa y punto. A los 10 años, para adelante. 10 años de edad. Sí, claro, ¿y de qué va a ser? Usted me dijo, usted no me preguntó de la persona. De contener, como se dice. No, pregunte que me encanta. Me parecía que tenía que tener más edad para tener Claro, sí, pero viste que dijo 10 años porque ya tiene discernimiento. Entonces ya no te puede contar más nada. No, pero no, porque si él va a querer adquirir una posesión legítima necesita mayoría de edad. Tan loco no está. Ahí estaba la pregunta. Bueno, a ver, La pregunta que tenemos es que a veces viene una persona, unos chicos jóvenes de 20 y pico de años que quieren poseer posesión ventaneal. Si nosotros hacemos planos, yo sí, no soy quien para decirle sí, no. Le hace. Podemos recomendar algunas cosas o no. Digamos, primero yo buscaría si hubo un movimiento de dominio o no. Digamos, uno trata de recomendar lo que sanamente cree. Sí. Pero bueno, por eso era la pregunta. Usted me dice que de los 10 años más 20 a los 30 años ya podría... Ilegítima, posesión. ¿Cómo? Posesión ilegítima. Si invoca un título, no. No. Estos que van a consultarlo ustedes no tienen ningún título, por lo que me imagino. No, siempre. Son de 30, sí, me imagino. Pero no, porque fíjese usted que por ahí es un caso en que pueden invocar la unión de posesiones. No es tan loco, es decir, yo de 30 no es tan sinvergüenza ipso facto, considerar. No, porque yo de 30, cuando dice 20, y bueno, ya están de los 10. No, bueno, pero por eso... Pero por ahí, sí, dice el código. La pregunta, porque son casos que nos pasan en la calle, nos pasa eso bueno, todos los días. hágaselo, La abuela le quiere dejar abusando de los nietos y no a los otros nietos. Ah, pero eso es otro problema. Bueno. Porque acá viene lo que se llama... Sí, déjenme con esto porque me voy. Cesión de derechos y acciones posesorias. Sí, eso sí. Y bueno, por eso le digo, no están tan sinvergüenzas. Háganle tranquilo el plan. Usted aconsejelo y después eso. Bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo ahora?
Eso, cesión. Los derechos y acciones que surgen de la posesión pueden ser cedidos, porque cualquier derecho, salvo que sea inherente a la persona, se puede ceder, lo cedo. Quiere decir que yo, poseedor, cuando se trata de sucesión a título universal, por eso, o sea, de los herederos, no necesito nada de cesión. A veces los escribanos le hacen su escritura de cesión al hijo, el hijo no necesita, porque está unido y sigue siendo lo mismo. Bueno, punto aparte. Pero cuando es particular, ¿no? Yo me voy a instalar en un campo y el anterior me cede sus derechos y acciones posesorias. Ese es el vínculo jurídico del cual yo hablaba. El derecho no, porque no tiene derecho, en este ejemplo, ¿no? Sino que me cede la posesión y derechos posesorios. ¿Sí? Nada más que eso. Pero él tiene que haber sido poseedor, obvio, y yo voy a tener que demostrar mi propia posesión. No me basta con la de él para poder disfrutar. Esta cesión, y a través de la cesión de derechos y acciones posesorias es el vínculo jurídico por el cual una posesión a título singular se va a unir a la anterior. ¿Sí? Esta cesión no requiere instrumento público. No requiere. Puede ser hecha en un papel, en un instrumento privado. Pero ¿por qué a veces? Obvio, porque los inmuebles no son chocolatinas que me los compro, si el otro los robó y me los vende, ¿qué importa? Los inmuebles son importantes bienes. Entonces, ¿qué es recomendable que se haga por escritura pública? Porque por ahí el escribano va a pedir, aunque no es necesario, el certificado de inhibición, a ver si está impedido, y va a verificar la veracidad de las firmas y la fecha en que se hace esa cesión. Entonces, cuando son bienes importantes, lo barato sale caro, y si yo no quiero gastar en la escritura pública, por ahí puedo tener consecuencias indeseables, ¿me entiendes? Pero la cesión no es indispensable en instrumento público, porque es un derecho personal que además las cesiones de derechos y acciones posesorias son las defensas, ¿no? No se inscriben en el registro de la propiedad inmueble, no se inscriben, porque no son adquisición de derechos reales, ni constitución, ni modificación, ni extinción de ningún derecho real. Son estos, nada más. La posesión se mueve en el campo de Sí, hay pruebas que para cuando uno inicia el juicio, sí. Si a mí me cedieron derechos, ¿qué pruebas me tiene que aportar la persona que me cedió ese derecho? No, él. Bueno, usted. Sí. Bueno, si es reclamo entre ellos es otra cosa, pero acá es para su papir, nada, usted va a tener que probar que el otro fue el poseedor, el que le cedió. ¿Cómo lo trabajas? ¿Y cómo se prueba? Actos materiales. Calma. Yo les dije, posesión en el mundo de los hechos. Todo es físico. Entonces, ¿cómo lo pruebo? Actos posesorios. Actos posesorios, ¿qué son? Actos materiales sobre la cosa. Ejemplo, cultura, personas. No, ¿la factura qué es? ¿Qué es? No, porque muchos traen 1000 facturas, pero no. Hay que probar que eso que facturó aquí, 10.000 baldosas, no sé qué. Está. Factura. Por ejemplo, un árbol. Y yo qué sé si es o no. Depende de la antigüedad.
Por eso en juicio de usucapión, no sé si voy a tener tiempo de eso, pero es muy importante probar la antigüedad de la construcción. Por ejemplo, si yo compré 1000 rollos de alambre y punto, y tengo factura, no me sirve si yo no alambré. ¿Me entendió? La prueba en los juicios es importantísima, porque usted podrá tener todo el derecho del mundo, pero si usted no puede probar lo que hay que probar, o es negligente en probarlo, está liquidado y no va a tener nada. Otra prueba, un peritaje de un ingeniero agrónomo. Entonces mira los árboles y dice, sí, estos árboles tienen 10 años, 20 años. Esta construcción viene de ingeniero, tiene 10 años, 20 años. Está. Y si no puede probar la antigüedad, y bueno, lamento, no va a seguir por eso. Si usted pone una plantación de álamo, por ejemplo, o varios frutales, sí, se lleva un escribano y dice, ahora estoy plantando. ¿Entienden? Por eso yo les recalqué que en materia jurídica, las ciencias jurídicas no son como ustedes, las matemáticas, que son terminantes un árbol y la escriba. No, es todo así, muy flujo. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? ¿Y por qué los jueces exigen con tanta estrictez la prueba de los actos posesorios? Sí, porque van a privar a una persona de su derecho de propiedad. Y la propiedad está garantizada por la Constitución Nacional. Nadie puede ser privado de su propiedad si no sentencia fundada en ley anterior al derecho al proceso. Bueno, tiene que tener la sentencia. Si el juez considera que no probó los actos posesorios por el término referido, está liquidado y no. Algo que me parece importante fundamentalmente para los jóvenes agrimensores es lo siguiente, algo que usted acaba de decir. La cesión de acciones y derechos posesorios, ¿sí?, se hace entre partes, puede llegar a ir ante escribano, lo que sea. Nosotros estamos normalmente acostumbrados a ver boletos de compra-venta, escrituras públicas, podrían llegar a ser una seña, una reserva. En esa línea de ser reserva, seña, boleto y escritura, que perfeccionaría el título, no estaría esta línea que es la de una cesión de acciones y derechos posesorios. Digo porque los viejos agrimensores viene la gente con una cesión de acciones y derechos posesorios y para nosotros es común verlo. Pero por ahí, los jóvenes, por ahí no se ve, digamos, de que este elemento, la cesión de acciones y derechos posesorios, no están en esa línea. Y lo digo porque también tenemos boletos de compra y venta, que es otra cosa, implica otra cosa, pero vemos boletos de compra y venta cediendo cesión de derechos y acciones posesorios. Y ahí hay un problema que me gustaría que usted lo explique mejor. Entonces, ¿no está en esa línea para qué? ¿Qué vas a hacer? Yo lo que digo es que no se podría hacer técnicamente un boleto de compra y venta para transmitir una cesión de acciones y derechos posesorios. Porque el boleto de compra y venta, sí, bueno, pero el boleto de compra y venta implica una promesa de venta de algo que es seguramente. No me diga que es promesa. Bueno, ahora voy a referirme al boleto, ¿no? Porque si usted dice promesa, según el código, al año caduca y habría que renovar los boletos por año, cada año. Así que ojo, por favor, con los términos. Bueno, vamos a empezar. Cesión de derechos y acciones posesorias no tiene que ver con el boleto, porque el boleto de compra-venta es un instrumento privado en el cual no digo promesa. Sí, antes se decía, yo lo he dicho muchas veces, promesa de venta, contrato preliminar, pero bueno, es un contrato en el cual las partes se obligan a suscribir el título traslativo del dominio. Eso, ¿no? Entonces yo, compra-venta. Pero tiene entidades que lo hacen. Con el boleto de compra-venta se puede hacer un juicio de Puede liquidación. ser. Exacto. Y también usufructuar, pero largo. Ahora ven. Entonces, sí.
La sesión, está bien, lo que preguntando está muy bueno. Sesión de derechos de... Sí, en un boleto también se le dice eso, pero aunque no lo dijera ya está. Igual que en una compraventa, que se diga, se ceden todos los... Eso es nada, porque va íncito en la compraventa que les tiene que saber todo eso. Y si no ha habido tradición, es decir, entrega material, no hubo posesión de la posesión. Y si no hubo tradición, por más escritura que tenga y escrita en el registro de la propiedad, no tiene dominio, porque se necesita título y además modo, que es la tradición. Bueno, o sea, van entrando todo esto. Bueno, me van entendiendo todas estas cosas terribles de nosotros. Y apenas voy a enganchar. Supóngase, pero yo si no hago chistes ahora me aburro, qué sé yo. Por eso no me gusta que me graben las clases, porque si no tengo que estar así, no me... Una persona, ¿no? Vamos y le pregunta. Una persona dice, yo sí quiero que me haga el plano de su cambio, porque yo pagué los impuestos durante 20 años. Punto, nada más. ¿Basta el pago de impuestos? Ay, muy bien. ¿Por qué? Ahí está. Porque no hay actos materiales sobre la cosa. Es decir, el pago de impuestos es un acto jurídico, pago, extintivo, pero no es acto posesorio. No obstante, la ley que regula el proceso de usucapión, el usucapión se llama acción declarativa de usucapión, que se refiere al usucapión larga, ¿no? Dice, será especialmente considerado el pago de impuestos, dice, por el X. Sí, pero si ustedes van al juez con solo el pago de impuestos, están listos. Pueden pagar las dos partes, no le van a ninguna de las dos. ¿Entiendes? Entonces el pago de impuestos muchas veces no hay una persona como esta que dice usted, poseyó 4 o 5 años y bueno, y por ahí pagó impuestos, pero no estuvo materialmente ocupando. Acuérdense, posesión es materialmente. Entonces yo pagué todo eso y van al juez. O no pagué. El ejemplo que yo iba a hacer, que me confundí, perdón. Yo, supóngase que poseí 3 años, 4, puedo demostrar los actos posesorios con esa antigüedad. Pero se deben un montón de impuestos, de años tras años, entonces van al abogado y el abogado no sabe demasiado, le dice, sí, anda y paga todos los impuestos. Y el pobre va y paga todos los impuestos, que no están prescritos y eso no sirve. Si ustedes están poseyendo, quieren ocupar un inmueble que no se ha pagado los impuestos, no los paguen en un acto. ¿Por qué? Porque el pago de impuestos es computado cuando es periódico, como tendría que haber pagado el propietario. Y entonces ya eso no sirve, así que no paguen, preferible no pagar, porque pagar es especialmente considerado como una prueba corroborante de los actos materiales que denotan posesión. ¿Me siguen o no me siguen? Bien. Eso es. Tampoco se exige que se paguen todo el término de la posesión, basta. Porque a veces los propietarios tampoco pagan todo. ¿Qué pasa si el propietario pagó todo? Nada. Otro día y la otra persona le hace... Nada. Porque el propietario pagó todo y no se dio cuenta que adentro había alguien poseyendo, ocupando. Y ese, si prueba la ocupación material de la cosa, le hace un juicio de usucapión y le gana, por más impuestos que haya pagado. Bueno, Desde la
posesión, no está ejerciendo la posesión. Tolera, o aunque no se, bueno, si no se entera es peor, porque es un negligente que se desentiende de su cosa. Como ya les dije antes, el derecho le interesa que las cosas produzcan su ocurren, sin connotación política ninguna, no me interesa, sino es así. Ya Vélez decía, la riqueza tiene que circular, y por eso él elimina en las sucesiones los mayorazgos, las capellanías, todo eso. No, se transmiten los inmuebles al heredero, pero eso, pobrecito Vélez, llegó a los minifundios. Por ejemplo, en la Patagonia, que yo conozco bastante, ahí muere uno que es bueno, porque tiene su título, y hay 3, 4 herederos, bueno, cada uno le toca un pedacito, después ese se muere, pedacito, tanta distribución como ya se sabe. La exageración es mala. Bueno, volvamos. Sí. Un titular de dominio, ¿cómo puede interrumpir la posesión de una persona? Porque usted había planteado antes de que cuando cesa la violencia, ese poseedor accede de forma violenta, puede empezar a computar. Sí. Eso sí. El titular de dominio original, ¿cómo puede evitar eso? Nosotros lo llamamos el verdadero propietario, pero no importa, está bien, el original, el anterior. ¿Cómo puede interrumpir esa posesión? Y hay diversas causales de interrupción de la prescripción. Hay causales de suspensión y causales de interrupción. Cuando usted se está por cumplir los 20 años, les conviene ahí sí mandar una carta de documento. ¿Por qué? Porque el propietario, si no se cumplieron, por ejemplo, pongamos 20 años, puede iniciarle una reivindicación. Rey quiere decir cosa, reclama la cosa, entonces le reclama la cosa. Y el código nuevo ahora dice que una intimación fehaciente, que es un reclamo, suspende el curso de la prescripción por 6 meses. Al que está ocupando, usted le dice fuera, porque bajo apercibimiento de una reivindicación, lo que sea. Con eso suspende 6 meses. Usted me dirá, ¿y 6 meses? Y sí, porque generalmente se va al abogado cuando los plazos se están por cumplir. Y el abogado en 2 días tiene que hacer todo rápido. En cambio, si usted manda esa carta, yo digo, una intimación fehaciente, cualquier, con escribano, lo que fuera, tiene 6 meses para preparar su defensa tranquila. Pero bueno, ahora voy a la pregunta que usted me hizo. Entonces, ¿Interrumpió ahí la posesión? no le estoy diciendo... Suspende por 6 meses. Perdón, porque yo quiero dar la cosa. Suspender es suspender el curso. Lo que pasó hasta ahora es útil. La causal de suspensión suspende, se para, muy bien. Y después se reanuda. Quiere decir que a los 6 meses se reanuda, porque es suspensión. En cambio, interrupción quiere decir que usted borra todo lo anterior y puede empezar a sucapir de nuevo o no, según los casos. Entonces, interrupción, 2 puntos, causales, reclamo judicial. Ustedes inician un juicio, inician una mediación, también suspende, bueno, pero en los juicios de su... Bueno, háganme acordar que tengo que hablar de mediación un poco. Entonces van a iniciar esto, una demanda, un beneficio de litigar sin gasto, un embargo preventivo, no se va a embargar preventivamente, una cautelar, cualquier reclamo judicial interrumpe mientras dura el juicio. Y después, nada, se empieza a contar de nuevo, porque la interrupción borra efectos anteriores. El otro caso
es el de reconocimiento del señorío superior, que ahora me voy a referir. Les cuento un caso muy especial. El compromiso, como el pedido de constitución de tribunal arbitral, es decir, es como una demanda, pero pido que se tramite por árbitro en lugar de en sede judicial. Esas son las causales, Esas son las causales. Entonces, lo más común es que el propietario, para interrumpir, inicia una demanda, y la demanda se llama la demanda de reivindicación, como yo le digo. Frente a esa demanda de reivindicación, el demandado, fíjense que si yo lo demando por reivindicación, estoy reconociendo que el demandado está ocupando, porque si no, no le reclamaría la cosa. Entonces, el demandado puede oponer excepción de prescripción adquisitiva. Lo pone la prescripción adquisitiva, excepción. O puede, esto es técnico, pero se lo tengo que decir, puede, en vez de contestar y decirlo, yo solamente me excepciono y nada, se rinde la prueba, ahí no es necesario plano ninguno, dice la ley 14.159, me van a tener que convocar para juicio de sus, porque es muy largo esto. Entonces, bueno, o no, convoque a otro, pero está interesante. Entonces, este puede hacer así, depende de la estrategia. O puede decir, no, usted me demanda por reivindicación y yo lo contrademando por usurpación. Se llama reconvención esto, es contrademanda. Entonces ahí se va a debatir con amplitud de derechos, pruebas, todo lo que sea, defensa y demás, quién es el verdadero propietario. Entonces, si el otro es el propietario, prueba el título, y el demandado, sí. Y las consecuencias de excepcionarse por solamente, porque a veces les pueden preguntar a ustedes, ¿qué hago? La excepción, nada, le van a decir no plano, no va a hacer nada, pero le van a decir sí, hago lugar, dirá el juez, a la excepción de prescripción. Pero no va a mandar a escribir la decisión, porque esa no fue la finalidad del que se excepcionó. Por eso conviene, según los casos, ¿no? Pero generalmente conviene contrademandar por usurpación. Porque entonces ahí se va a debatir si hubo posesión o qué yo, y la sentencia va a decir sí, adquirió por usurpación. Va a mandar cancelar el dominio anterior y manda inscribir, o sea, abrir nueva matrícula. Exactamente. ¿No? Exactamente. Que a veces se dice, no, para reconvenir no se necesita plano. ¿Y cómo no se va a necesitar si usted va a adquirir un derecho de dominio, que es un derecho real, que se ejerce sobre cosas ciertas y determinadas y nada más? Entonces el plano es necesario. Aparte, a veces no te lo título. ¿Cómo? A veces es una parte también. Ah, sí, porque la usucapión puede ser total o parcial. Si yo ocupé una parte del campo ese que yo le decía, bueno, yo voy a pedir un plano y va a ser usucapión parcial. Y después se va a anotar en la matrícula, en el registro de la propiedad del propietario, se va a decir sí, está en un juicio, fue un juicio, una sentencia, pipa, y se abre un nuevo folio matrícula para el nuevo inmueble que va a ser usucapión. Y después, si el dueño no se hace más que, pero si el dueño quiere después vender el resto, hay otro plano para ustedes. Exacto. Se quiere hacer ese plano, en ese nuevo plano va a tener que deducir la cuestión de... Bueno. Hay otro caso.
Yo por mí me quedo hasta el año que viene, pero pero quiero despejar la duda del boleto de compraventa, ¿eh? Eso le quería consultar. Sí, ¿cómo? ¿Viste los boletos? Usted no quiere pagar ni un consulta. Para el libro de compraventa. Eso. No, pero espere un poquito. Entonces, todo esto, quiero decir una cosa también. Bueno, ya que estamos en el juicio, estamos, pero le quiero decir dos palabras. El juez, cuando recibe una demanda de usucapión, tiene que mandar a anotar la litis en el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque entonces, si el propietario, que todavía no perdió, porque no le han dictado la sentencia, quiere vender, pide el certificado y va a saltar que hay un problema, una anotación de litis. Así que eso es obligatorio ahora en el Código Civil. Y no es cautelar, no se requiere nada, porque el juez está obligado a decretar esa anotación, tampoco caduca, como cualquier medida cautelar que caduca según la ley de registro, así que eso es una cosa. Y cuando se hace lugar a la usucapión, si se trata de usucapión larga, que todavía no sé de qué se trata, pero bueno, la usucapión dice, el juez en la sentencia tiene que fijar la fecha en que se cumplieron los 20 años. De las pruebas va a resultar. Había un juez que me perseguía y me decía, ¿cómo fijo la fecha? Y yo qué sé, le decía, si usted tiene que estudiar del expediente va a surgir, yo no le puedo dar una norma, porque él va a tener que decir, ¿se acuerda de eso? Me convenzo de que los 20 fueron tal. Y ahí declara que el dominio se adquirió por el usucapión, lo cual es importante. No tiene efecto retroactivo al momento que comenzó la usucapión. No tiene efecto. Tiene desde que se consumaron los 20 años. Ustedes me dirán, y es lógico, y sí, pero había doctrina que decía que tenía efecto retroactivo al momento que comenzó la usucapión. No era locura. Porque, ¿qué pasa? Frutos percibidos, ¿me entienden? Si yo le doy efecto solo a partir del momento que se cumplen los 20 años, ¿qué pasa con los frutos percibidos en el tiempo anterior desde que ocupó? Que el tipo pudo alquilar, pudo cosechar, pudo sembrar fruto y lo tiene que devolver porque es de mala fe. Ese era el gran problema. Entonces decía, no tiene efecto retroactivo, lo parece una locura y se soluciona por otro lado, que no les voy a decir porque es muy largo. Pero es que los frutos se deben por el de mala fe cuando hay deber de restituir. Y acá no hay, porque si triunfa el usucapión no tiene que restituir nada, ¿entiendes? En la sentencia que declara que se adquirió por usucapión, tiene que mandar cancelar el asiento en el registro de la propiedad del anterior propietario, porque si no, se originan causas de doble dominio, que son otro terrible y que no tengo tiempo de explicar, porque es re interesante. Eso, bueno, ¿quién me decía? Bueno, y ahora voy al boleto. Sí. Y con esto ya no sé, yo me quedo, no me importa, pero bueno, la usucapión puede ser corta o larga. Corta, 10 años, larga, 20. El de 20 no se le requiere nada, más que la posesión, 20 años, bueno, ya saben. La corta, ¿por qué le dan 10? Porque tiene título. Pero no tiene título, pero un título que es defectuoso. No es título suficiente, no sirve para transferir el dominio, sino es un poquito, un escalón, ve que hacían a pisar, a acabar.
un escalón más abajo. Justo título. Mire que a veces la gente confunde justo título con título suficiente, que no lo es. Título suficiente transfiere. Justo título no transfiere. Aspira a adquirir el dominio por usurpación de 10 años. Requisito del justo título. Bueno, la prescripción breve, no, claro, ahora estoy nerviosa, requiere justo título y buena fe. Justo título, ¿qué es? Esto es un acto jurídico, por ejemplo, una compraventa, tiene aptitud para transferir, pero puede tener dos defectos. El que transfirió no es capaz, o el que transfirió no es el verdadero propietario, ¿no? Saben que a veces sucede que hay falsificación de documentos, falsificación de poderes, caducidad de poderes, se presenta gente que no está habilitada, no está legitimada, se hace pasar por mí, como así, y me vende la casa, y él escribe. Entonces, eso es un justo título, por eso necesita 10 años, pero además requiere la buena fe, ya llegó al boleto. La buena fe es no conocer, ni podido conocer que su título es defectuoso. Por ejemplo, si yo, suponte, me falsifican mi identidad, se presenta a ella y le vende a la. Entonces, es que por más que investigue todo, ¿cómo va? Él no ha podido, no conoce ni puede conocer, claro, si está la foto, ahí hay mala fe, porque pudo conocer que no era, por más fácil, bueno, es muy complicado. Entonces, ¿cómo la buena fe, qué exige? No es solo creerse que tiene un título bueno, legítimo, sino que tiene que ser una buena fe diligente. Tiene que consultar los asientos registrales y estudiar los títulos. Por eso cuando ustedes estaban estudiando, a ver qué lindo es. Estudio de títulos, estudio de los antes, no solo de la escritura que le vende, sino de todos los antecesores por 20 años. Por eso los escribanos, y se cobra acá, hacen estudios de títulos donde se puede detectar defectos. Y si no se hace el estudio de título y hay un defecto que hubiera saltado con el estudio de título, ahí hay mala fe y va a necesitar 20 años. ¿Comprendieron esto? Y bastante, bueno, más o menos. Y ahora el boleto de compra-venta. Y con esto ya termino. El boleto ¿es título suficiente? No es, porque es un contrato en el cual las partes se obligan a transferir el dominio, a otorgar los instrumentos necesarios de seguir a la escritura y otras obligaciones, que puede ser el pago de cuotas o entonces, el boleto es justo título. El boleto no sirve para prescribir, es legítimo, pero a estos efectos no es título suficiente. ¿Por qué? Porque no transfiere el dominio. El boleto de compraventa no sirve para transferir el dominio. Para empezar, generalmente se hacen por instrumento privado. Y para ser justo título tiene que estar revestido de las formas exigidas por la ley, escritura pública. Entonces ya de movida el boleto no es justo. Si la persona con que usted tiene que escritura se murió, ¿qué pasó? Si la que, pero ¿y si es la pregunta que... Claro, lo mismo. No, pero justo título, ¿vos escriturar? ¿No puedes hacer la posesión? No, porque muchas veces el que tiene boleto de compraventa
¿Puedo optar por otra? ¿No puedo optar por la posición corta? Puedo optar por... Pero le estoy diciendo que no. ¿Usted no me cree? No importa. No es. O no lo dije o no. Ya estoy tan loca. No quiero. Pensábamos otra cosa. Pero no lo piensen porque van a estar mal. El boleto, salvo en Jujuy, donde hay un profesor que dice que es título suficiente, pero nadie lo sigue, eso nada. Se llama Guayar, pero nadie en absoluto lo sigue en todo el país, ni la jurisprudencia. El boleto, Nosotros lo seguíamos por ese espíritu. No, pero eso sí, porque uno cree eso, pero son creencias que se basan en tener especialización, qué sé yo, para eso están las incumbencias de cada profesión. Entonces, el boleto no es justo título para Usucapión por 10 años, por favor, no es. Entonces, cuando hay un boleto, se está poseyendo, ¿no? Porque si no se posee, por más boleto que tenga, no va a poder pedir el juicio. Entonces, se le abren dos vías. Juicio de escrituración, una acción personal, o juicio de usucapión, para lo cual tiene que estar poseyendo y demostrar que poseyó. Esas son las dos vías, pero la posesión es de 20 años, no de 10. ¿Entiende? Mal que les pese, mal que nos pese, no lo es. Porque si está hecho en instrumento privado, de movida, porque no tiene la forma. Y si es en instrumento público, porque hay inmuebles muy importantes que la gente prefiere hacer un boleto por escritura. Tampoco. Porque no sirve para transferir el dominio. Por favor, no, ya le voy a hacer. Le voy a dejar. No es. Se lo digo sinceramente. Sí. Toda doctrina y jurisprudencia, salvo ese profesor. Hace muchos años las inmobiliarias, si se trabajaba con los boletos, se trabajaba con una libreta que era la venta a mensualidades. Muchas veces estaban entre 5 o 7 años pagando el terreno. Y por algún motivo, en realidad el negocio del inmobiliario no era vender el terreno, sino escriturar. Entonces, cuando llegaban a la escritura era el costo mayor que del terreno, entonces generalmente la gente no terminaba de escriturar. Pasan los años y en algún momento consultan un agrimensor, un abogado y empiezan a hacer lo que es su camión. La pregunta es si esa libreta qué carácter tiene, si es prueba. Pero no es prueba del acto posesorio a los efectos de la usucapión. Ya entendieron esa libreta. Les quiero decir que ahora hay una ley que se llama, hace bastante, de regularización dominial, que son estos casos, ¿entiende? Gente que se desaparece la inmobiliaria o desaparece el propietario, no hay a quien iniciarle el juicio de usucapión, de escrituración, y por ahí tampoco la usucapión porque no se cumplió el plazo, y entonces por eso está esa ley de regularización dominial que se llamaba la ley Pierri, con la cual se aceptó un relevo. Bueno, eso exige también mucho después, por la cual se le decía a la gente cuando se hacía el relevamiento, qué sé yo, tenía esa libreta, pues se decía causa lícita, esa libreta demostraba causa lícita. Entonces, que estaban ocupando vivienda única, que sé cuánto, y que se extendió a fondos rurales también. ¿Qué pasa? Los políticos decían, porque una vez que estaban todos rendidos los antecedentes, le daban un título, pero ese título no era de dominio. Se inscribía en el registro de la propiedad inmueble, pero no era. Y aplaudía, decía, tienen el título. Mentira, porque para adquirir se necesitaba esa escritura, que no era traslativa de dominio, porque no lo tengo, y además 10 años.
por eso, regularización dominial se llamaba. Y se llama, y hay casas de tierra, escribanos de tierra, todo. Bueno, según las provincias, ¿no? Nombre en otro lugar. Y entonces ahí a los 10 años, ahí se convierte, ahora ya es de pleno derecho, se convierte en propietario. Pero eso es lo que usted me preguntaba. Sí, yo en realidad quería apuntar así. Pregunte entonces. La libreta servía para, como acto de buena fe, como en el caso, para una posesión de no a una libreta. No. La libreta prueba, no sé, pago y que hubo un contrato, una causa lícita de ocupación, pero no es traslativo del dominio. La prueba está que usted necesita o usucapir o necesita, ¿cómo se llama esto? El juicio de escrituración. Sí, no. Doctora, hay una parcialidad de los objetos, porque uno hace una posesión parcial. Sí. Pero también hay una parcialidad en el sujeto. Supóngase que tengo 2 condóminos. Sí. El A. ¿Cómo? El A, el condómino A, el condómino B. El condómino B desaparece, se va del país. El condómino A le hace una posesión al condómino B. ¿Qué quiere decir? Un juicio de usucapión. Sí, pero va a tener que probar intervención de título. Pero es complicado, porque el uso por un condómino de la cosa no implica que él se hace poseedor exclusivo. Entonces tiene que probar. Bueno, el plano ataca la parte indivisa, el plano no, mejor dicho, el juicio ataca la parte indivisa del condominio que no está. Eso se hace sobre usted inicia, ay, casi interesante, pero no tengo tiempo, gracias por un caso divino. No es confuso, porque el coposeedor, cada poseedor ocupa, por ejemplo, ocupa y aprovecha la cosa porque es propietario, pero el otro también tiene el mismo derecho. Y si no le reclama nada, puede ocupar toda la vida y no le reclama ni compensación, nada, y ahí queda, porque él, sobre todas las cosas, no, si no cuenta con la conformidad de todos, porque son actos de disposición, por eso. Entonces, ya me olvidé que me preguntó. Bueno, usted entonces puede iniciar el juicio de usucapión, pero va a tener que probar la intervención del título, es decir, que usted excluyó al otro. A nosotros nos quedamos para hacer el plano. Sí, y sí, porque parte indivisa. El objeto, hay una parcialidad en los sujetos. No, hay una parcialidad en el derecho. El derecho del sujeto. En el derecho, sí. Está bien. ¿Por qué? Porque cada condominio es propietario de todas las cosas por una parte indivisa. En la carátula es el condominio A que le hace juicio al condominio A y B. ¿Cómo hay? Pero si él es A, ¿cómo va? Eso no se hace así mismo. Pero por eso, ¿cómo es la carátula? La carátula es Juan con Pedro sobre usucapión. O no sé, según como. ¿La carátula del plano o la carátula? No sé lo que me preguntaba. Yo estoy con el expediente. Porque tiene que ser el expediente. Es ese. Sobre Juan contra Pedro sobre usucapión. Y él va por el 100%. No. Va por la parte indivisa. De toda la cosa. Va por la parte indivisa de toda la cosa. Pero no sobre el número. Está bien, pero yo he visto que se hagan juicios de posesión, donde se trata fulano contra vengano. Sí. Entonces, ¿Qué es otro copropietario? ¿Es otro copropietario?
No sé, porque conflictos puede haber. Si a mí no me deja, por ejemplo, yo tengo un condominio, un campo, y mi condominio no me deja utilizar, pues yo tengo una acción para eso, que se llama la reivindicación, que le voy a iniciar, y el juez lo que me va a resolver es si tengo derecho o no tengo derecho. El otro me está excluyendo y yo digo, tiene que respetarme. Sobre toda la cosa, pero frente al otro, soy por una parte indivisa. Es complicado, pero existen dos personas que son titulares, uno desapareció y el otro quiere el 100%. Y bueno, hace un juicio de usucapión, pero el juez le va a decir, ¿y dónde está la intervención de título? Y ahí, entonces, bueno, es cosa de pleo, y el muchacho que se fue, quería, ¿no? Bueno, bueno, ¿qué más quieren saber? Yo creo que urgente, ¿cuándo comienza la fecha, la medianería? ¿Cuándo comienza el tema de la usucapión en medianería? ¿Fecha cierta del comienzo del usucapión en medianería por un pozo? Bueno, casi que necesitaría un pizarrón. No. Porque el que se quede ahí se puede ir. No, pero es fecha, solamente un tema de fecha, no es un tema de medianera. Pero le tengo que explicar. Por empezar, medianir los muros, linderos se llaman, que son linderos o separativos de un muro y el otro, de dos terrenos colindantes. Entonces está ese muro. El muro, ¿cómo puede ser construido? Por eso me gusta el dibujo. Imagínense, esto es el límite. Pueden ser construidos contiguos, es decir, ¿ven? El muro, ven mi pie tocando el límite, ese es el muro. O encaballado, es decir, como a caballo del límite. Contiguo o encaballado. Pero esas son físicamente así. Pero ¿cómo es? Existe, punto aparte. Otro tema que hay que tener en cuenta, la obligación de encerramiento, porque en las ciudades y los suburbios hay obligación de encerrarse, con pared de muro, qué sé yo, cerco, lo que sea, de altura X que se fija en cada demarcación territorial. Bueno, entonces, el código, y ahora también, lo fija en 3 metros, exacto. Pongamos un de 3. Entonces, ¿cuándo empieza la usucapión? En realidad, cuando hay obligación de encerrarse, no hay que usucapiar nada. Porque el muro nace medianero y común. Porque la medianería no se refiere a ubicación en el medio, sino es un concepto jurídico que indica que el muro está en condominio. En el Código de Vélez, el muro contiguo era privativo, no había condominio desde la construcción. En el Código actual, una gran modificación es que desde que se construye el muro de cerramiento, sea contiguo o encaballado, está en condominio desde la construcción. Arriba de los 3 metros, o lo que se fije como muro de encerramiento, ahí cambian las cosas. Ese muro es privativo del que lo construyó, contiguo o encaballado. Entonces, ¿cuándo se va a iniciar la usucapión? Cuando hay utilización del muro, que en medianería se llama apoyo. Yo por ejemplo, apoyo una construcción, una viga, algo. Pero eso es también un acto posesorio, porque es un acto de ocupación de la cosa, un acto material. Entonces, eso es lo que usted me preguntó ya. A partir de ahí, sí, ya.
Sí, siempre. A partir del momento del apoyo se inicia la prescripción de la obligación de pagar. Para los 3 metros para abajo, desde la construcción, arranca la prescripción liberatoria de la obligación de pagar. Por arriba, dos prescripciones: liberatoria de la obligación de pagar y adquisitiva de la propiedad del muro. Empieza a correr. Eso es lo que, bueno, así, muy rápido. Ahora, sí. El cerramiento forzoso. Sí. Ese concepto es independiente de su ubicación, consistente o inconsistente con el límite jurídico. No, porque los muros son dos puntos de vista físico, es eso que yo les expliqué, contigo Caballado. Punto de vista jurídico pueden ser privativos o en condominio. El encaballado, y si es de cerramiento, nace en condominio. Y ahora, según el código, el contiguo, si es de cerramiento o forzoso, nace en condominio también. Pero si tuviese todo desplazado hacia el interior de no. Ahí no hay conflicto de medianería. Eso yo lo llamé hace 1000 años pared próxima. Por ejemplo, está el límite ahí, mi casa está acá. ¿Entendió? Ahí no hay nada. Ahí podrá haber invasión de terreno ajeno, que es otro tema divino, y bueno, yo no tuve tiempo. Pero no es tema de medianería. Bueno, en el Código Civil y Comercial Italiano del 42, cuando el espacio entre el límite y la construcción es muy pequeño, y hay reclamo del vecino, está obligado a vender esa parte. Bueno, quería agradecerles muchísimo por esta tarde feliz que he pasado con ustedes. Cuando el director de orquesta hablaba de los músicos, muchas gracias de corazón.